pastor Luis Valdés va a estar acá con ustedes, pero volveremos en octubre si el Señor lo permite. La semana que viene y hasta el fin de septiembre, los dos próximos fines de semana va a estar el pastor Luis Valdés acá. Pero nosotros continuamos con lo que nos corresponde. Mateo capítulo 5. Estamos estudiando verso a verso las bienaventuranzas, con el propósito de descubrir, de exponer cómo luce, cómo se comporta un ciudadano del reino de los cielos. Estamos en septiembre, es el mes de la independencia de México, el mes de la nacionalidad de la nación mexicana. Y como ciudadanos de México se espera de cada uno que se comporte, que actúe, que crea determinadas cosas. La República Mexicana tiene una constitución, tiene leyes que cada ciudadano de México debe guardar, y así cada nacionalidad. De la misma manera, cuando un mexicano va al extranjero, usted sabe la lengua que es mexicana. Igual que cuando hay un extranjero en medio del lugar, ya se sabe de antemano que no es de ese lugar. Ustedes pueden ver, yo no soy de acá, aunque México es mi tierra ahora. Soy de otro país. Usted puede saberlo por mi manera de hablar, por mi forma de comportarme, por palabras que digo que son particulares de mi tierra y que acá no la entiendo. Lo mismo que si de acá van a Ciudad México y dicen, pero tú eres de Yucatán. De Yucateco, se sabe identificar. Porque es parte de nuestra patria, es el lugar de donde nacemos, donde estamos acostumbrados. Bien, de la misma manera se espera, se entiende del ciudadano del reino de los cielos, de aquel que mora o que tiene su esperanza en una patria celestial. Como Pablo le dice a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Nuestro pasaporte, el día que nosotros nos convertimos, la embajada del reino de los cielos en la tierra, que es la iglesia local reunida, puso el puño, cristiano. Esté comprado, ha sido adoptado como un ciudadano del reino. Y el Rey de Reyes habló definiendo a estos ciudadanos. Por eso es que Pedro dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No pertenecemos aquí, estamos de paso. Y se espera, se entiende que el mundo pueda identificar que somos cristianos. Alguien decía, si tu familia, tus compañeros de trabajo tuviesen que ponerte un sobrenombre, tuviesen que ponerte una característica por la cual tú te distingues, ¿cuál sería? ¿Podrían decir de ti, podrían elegir de ti la característica, el atributo, el sobrenombre de cristiano? Las personas cuando te ven a ti pueden ver un reflejo, aunque sea pálido, aunque sea insuficiente, siempre lo va a hacer, por supuesto, de Cristo. Eso es lo que el Señor define con las bienaventuranzas. Como ya dijimos, las bienaventuranzas no son un propósito en la vida, no son un camino por el cual debemos seguir si queremos llegar a ser cristianos, sobre todo con la bienaventuranza que vamos a ver hoy. No es un fin en sí mismo, no es aquello que queremos o que debemos alcanzar si esperamos ser salvos. No, la bienaventuranza es lo que ya tenemos, es aquello que ya somos. Como ya hemos dicho, bienaventurado
significa o es aquella persona a la que Dios ha hecho objeto de su bendición. Ya hemos mencionado otra vez el número 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti el rostro y ponga en ti paz. Eso es ser bienaventurado. No depende de ti. Nosotros no queríamos la paz con Dios. Nosotros no anhelábamos la bienaventuranza. Dios no nos importaba en lo más mínimo. Pero Dios, Efesios 6:4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como ya habíamos dicho, la primera característica que define a un ciudadano del reino de los cielos es que se ve a sí mismo como pobre en espíritu, que se ve a sí mismo en bancarrota espiritual. Como ustedes leyeron el viernes en Daniel capítulo 5, Tequel. ¿Se acuerdan de la escritura en la pared que vio el rey Baltasar? Que el profeta Daniel se la interpretó. ¿Qué significaba Tequel? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Amados hermanos, Dios ha tomado tu vida y la mía. Si somos cristianos debemos saberlo. Dios ha tomado todas tus justicias, tu bondad, tu suficiencia, y has sido, y yo he sido hallado falto delante del tribunal de Dios, por cuando todos pecaron y están destituidos de su gloria. Hemos sido hallados faltos. Esa es la pobreza de mi espíritu. Por causa de eso lloramos, nos lamentamos, sufrimos por causa de nuestro pecado. Nos humillamos delante de Dios, somos humildes. Eso se espera del creyente, que haya entregado su vida, su poder, su voluntad, sus deseos bajo el control de Dios, ser manso. Que por causa de saber su condición tenga hambre y sed, tenga un profundo anhelo, una profunda ansiedad de ser justo, de ser recto delante de Dios. Hay progresión en las bienaventuranzas, hay crecimiento. A partir de aquí, a partir de la quinta bienaventuranza del versículo 7, el Señor va a hablar sobre nuestra relación con los demás. Hasta ahora había visto la condición de nuestro corazón. A partir de aquí va a hablar de nuestra relación con el resto. Una persona que ha experimentado la bendición de Dios tiene que ser vista por los demás. El resto del mundo debe ver que eres un bendito de Dios. Debe ver que has sido alcanzado por la gracia de Dios. Por eso dice versículo 7, nuestro texto: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Padre bueno, Señor de la gloria y de poder, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta mañana que seas tú con nosotros, abriendo nuestro corazón, nuestros oídos, transformando nuestra vida para la gloria de tu nombre, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando tu palabra y tu poder por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos en esta mañana, y que la gloria de tu nombre sea invocada sobre cada uno de nosotros por Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante entender el contexto de esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza se suele malinterpretar mucho. Hay algunos que te la van a tomar sacándola de su contexto y te van a decir: viste, si tú quieres ser salvo, tienes que ser misericordioso. Si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que servir a otros. Eso es falso. Eso es falso.
como algunos malinterpretan o tuercen, 2 Corintios 9:7, como que Dios bendice al dador alegre. ¿Nunca han escuchado eso? Dios bendice al dador alegre. No, el texto no dice eso. Y algunos te lo pueden asegurar. Yo he escuchado personas que te están leyendo la porción y te lo dicen mal. Porque ese es el nivel de confusión que han puesto los falsos maestros en nuestra mente. No, Dios no bendice al dador alegre, el texto no dice eso. Dios ama al dador alegre, que es muy distinto. No debemos, como dicen algunos falsos maestros, pelear por nuestra bendición. Yo he escuchado predicaciones el pasaje de Jacob, allá te lo predican, y lucha por tu bendición, y pelea por tu bendición. Amados hermanos, nosotros no debemos pelear por ninguna bendición, exigir, reclamar bendiciones, decretar, atar, desatar. Tantas maneras de hacerlo por ahí. No. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué más bendición vas a tener? Vas a querer, vas a exigir. Ya estás bendecido con toda bendición espiritual. Ya somos bienaventurados. No, la misericordia no es la causa, la salvación no es por obras. Romanos capítulo 3 concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. No son tus obras, fue por causa de Cristo. Amén. Está hablando de la salvación, o de ser bueno para ser salvo, para agradar a Dios. No, para nada. El ser misericordioso nace del haber recibido misericordia. Nace primariamente de Dios, ya lo dijimos, Números 6:24. Pero hay que decir otros textos que hablan de la misericordia de Dios y de lo que Dios demanda. Acompáñenme a varios textos del Antiguo Testamento, vamos a ver. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, uno de los textos del Antiguo Testamento más citados, porque Dios habla acerca de sí mismo, Dios se da a conocer al pueblo. Versículos 6 y 7, ¿ya lo tienen? Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice: pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cuántas veces repite 2 versículos la palabra misericordia? ¿Vieron? Tardo para fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, que guarda misericordia millares. 3 veces 2 versículos. Dios es misericordioso. En los salmos, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Por qué? Para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Deuteronomios capítulo 7. Deuteronomios capítulo 7, versículo 12. Dice: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová guardará contigo el pacto y la misericordia que juró tus padres. La misericordia está relacionada con la fidelidad de Dios, con el pacto de Dios, y te amará, verso 13, te bendecirá y te multiplicará con la bendición. Jeremías
capítulo 31. Versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen, hija de Israel. Todavía serás adornada con tus banderos y saltarás con alegría y danza. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 40. Vamos a ver un texto más, Salmo 40. Salmo que menciona las bendiciones de Dios. Versículo 11. Desde el versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. ¿Vieron? 5 atributos de Dios relacionados: justicia, salvación, fidelidad, misericordia y verdad. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. La misericordia y la verdad están relacionadas, íntimamente relacionadas en la Escritura. ¿Qué es misericordia? Tenemos que llegar ahí si queremos entender la quinta bienaventuranza. ¿Qué es misericordia, amados hermanos? Entonces, a la luz de todos estos textos, escuchen esta definición. Me encantó, la estaba leyendo en la semana, me pareció muy bien. Dice: encontramos entonces los siguientes elementos en la concepción escritural de la misericordia de Dios. La misericordia tiene su asiento en la voluntad, o sea, nace de la voluntad. La misericordia es una decisión, primer punto. Particularmente en el afecto de Dios, es un cariño divino. La misericordia tiene como propósito en la gloria y la bienaventuranza. Es un afecto tan divino que desea que su objeto sea perfectamente bendecido en el mayor grado posible. Cuando este afecto se dirige hacia un objeto que sufre, se revela como compasión y como poder para librarnos del dolor más profundo. Con respecto a su pueblo, la misericordia es la virtud de Dios según la cual Él quiere que sean perfectamente bendecidos en Él y que prueben su propia bienaventuranza, según la cual Él los conduce a través de la muerte a la vida más elevada posible en su amistad de muerte. En otras palabras, ¿qué es misericordia? Misericordia es anhelar, es el profundo anhelo, es la compasión práctica para que el objeto de la misericordia sea lo más bendecido posible. ¿Se entendió eso? Misericordia no es lástima. Misericordia no es indiferencia. No. La misericordia es un atributo profundamente divino que desea, que anhela que el objeto de la misericordia
alcance el mayor grado de bendición posible o el mayor estado de bienaventuranza posible. Por eso es que somos misericordiosos. Hemos sido objetos de la misericordia de Dios. Dios nos ha atraído así por su pura gracia, por su amor, por su bondad. Ha tenido misericordia de nosotros para que nosotros disfrutemos de la mayor felicidad, del mayor gozo, de la mayor bendición posible, que es ser hijos de Dios. ¿Se entendió eso? El que Dios haya tenido misericordia de nosotros significa que Dios nos ha tomado y nos ha adoptado para sí. Esa es la mayor misericordia, tener el mayor bien posible, que es ser un hijo de Dios, que es disfrutar de Dios, que es participar de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios quiere darte lo mejor. Lo mejor es Él. Lo mejor es Él. Aquellos que dicen que Dios quiere darte efectivamente lo mejor y por eso Dios te quiere dar buena salud, Dios te quiere dar un carro, Dios te quiere dar una buena casa, no conocen a Dios, somos los mentirosos. Porque lo mejor no es la salud, lo mejor no es la comodidad, lo mejor es Dios, lo mejor es Cristo. Por eso Jesús es el ejemplo mismo de la misericordia. Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿A qué se dedicaba Jesús? Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Eso es lo primero que se hizo. Enseñaba y predicaba. La misericordia, amados hermanos, nos debe llevar, es la primera señal del misericordioso, nos debe llevar a proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la persona que tenemos delante, nosotros queremos que nuestra familia, que nuestros amigos, que el mundo sea completamente feliz, sea perfectamente bendito, sea dichoso, alcance un grado superior de bendición que no va a tener con nada en este mundo. Por eso es que proclamamos el Evangelio. No predicar la palabra, amados hermanos, es una crueldad, porque estamos permitiendo que esa persona vaya camino al infierno. No, mejor, pastor, yo no le predico. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no quiero que se ponga bravo conmigo, yo no quiero que se ponga triste, yo no quiero que se separe de mí, no quiero que me abandone. Eso es egoísmo, eso no es misericordia. No, pastor, es que mi niño o mi niña está muy chiquito todavía para que yo le hable hablando del infierno, se asusta. ¿Qué crees? Si van a la condenación, el mejor bien que puedes hacer es advertirles a Él. El mundo va a la condenación, amados hermanos. Nosotros todavía no nos hemos enterado de eso. Y la mayor misericordia, el mayor bien que podemos hacerle a los hombres es advertirles, es anunciarles la verdad, es predicarles el Evangelio. La mayor misericordia que le podemos dar a los hombres es decirles que tienen vida en Cristo si se arrepienten de sus pecados. Que Dios les ha ofrecido el perdón, pura gracia. Hay que mostrarles primero que son pecadores, hermano. Un hermano dice, Dios nos ama más a nosotros que los ángeles, porque Él nos derramó su sangre por nosotros y no por los ángeles. Él nos amó con su misericordia, a los ángeles lo amó con su bondad. ¿Está correcto? Así es, sí. Entonces, la primera misericordia, la primera manifestación de la misericordia es proclamar el Evangelio.
Es anhelar que el resto de los hombres vean su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, que lloren y que vengan delante de Dios. Pero no es la única misericordia. Conté el versículo 23 a propósito. Jesús iba enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Mateo capítulo 10 dice, Mateo capítulo 9, dice que Jesús veía las multitudes y tuvo compasión porque las veía como ovejas que no tenían pastor. La multiplicación de la alimentación de los 5,000, la multiplicación de los panes y los peces, nació de la compasión de Jesús, porque Él decía: tengo compasión del pueblo que no tiene que comer. El Señor tenía entrañas de misericordia, y Él espera eso mismo de su pueblo. La audiencia en los tiempos de Jesús, los judíos que escucharon esta palabra, como hemos dicho anteriormente, no creían que la misericordia fuera una virtud. La misericordia es para los débiles. No se puede ser misericordioso con los traidores, mucho menos con los extranjeros y con los gentiles. Cuando Jesús habló de la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Dice que eso lo dijo frente a personas que trataban de justificarse a sí mismos y que se creían buenos en sus propias obras. Y Jesús les dice: ¿quién fue el prójimo del que fue robado? Dice: el que tuvo misericordia de él. Y le dijo al fariseo que le hizo la pregunta: ¿tú veías lo mismo? Habían pasado por al lado del que fue robado, el levita pasó por al lado del que fue robado, un sacerdote, y se desviaron, siguieron su camino. Sin embargo, un samaritano se acercó a él, le vendó sus heridas, le puso vino, lo ungió con aceite, le dio un tratamiento médico, lo llevó a un hostal para que lo cuidaran, pagó por adelantado todo el costo de la estancia del hombre ahí hasta que se recuperara. Eso es misericordia. Querer que la persona sea lo más bendecida posible. Querer que alcance el mayor estado de felicidad. Deja de pensar en ti por un momento, por favor. Los creyentes estamos tan contaminados por el pensamiento del mundo de primero yo y nadie más que yo. Yo debo procurar mi felicidad, mi paz mental. Si hay un lugar que me quita la paz mental, mejor me voy. Hermanos, eso es lo más contrario que puede haber al Evangelio. Porque justificado por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué más paz puede haber? Los cristianos no necesitamos ser amados, necesitamos amar. Hemos sido puestos en el mundo por la gracia de Dios para amar al resto de los hombres, para abundar en amor, en gracia, en compasión por la humanidad. Ese es el propósito de la iglesia, primeramente predicando el Evangelio, pero no simplemente eso. Queriendo que el resto de los hombres sean salvos. Pero no simplemente eso, sino procurando el bienestar físico también de los hombres. Escuchen lo que dice el apóstol, bueno, no es apóstol, el hermano de Jesús, Santiago, en su carta. En la carta de Santiago, muchos la ven como una exposición del Sermón del Monte, por cuántas veces cita los textos allí. Escuchen lo que dice Santiago, hablando de la verdadera religión. Santiago capítulo 1 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es. Dos atributos del verdadero cristianismo: visitar, acompañar, sufrir con los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, en sus padecimientos, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago no concibe un cristianismo de nombre,
Versículo 14, por eso ese texto tan conocido, capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa clase de fe salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de ustedes dice, ven paz, Dios te bendiga, amado hermano, te deseo que Dios te provea de todo lo que necesitas, del alimento y de la ropa, y dice Santiago, pero no le das para las cosas de necesidad, ¿de qué te sirve? Hermano, voy a estar orando por ti. Oye, pero tú tienes allí, tú eres el instrumento de Dios para bendecir a ese hermano, a esa persona. De esa misma manera la fe, si no tiene obras, está muerta. Juan también lo dice algo similar en su primera carta. Dice, capítulo 3, versículo 3, hermanos míos, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida, hablando de Cristo, el Evangelio, por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Vieron otra vez? No es para comprar el amor de Dios. Es que si el amor de Dios está morando en nosotros, si hemos sido objetos de su amor y de su bendición, vamos a anhelar bendecir y amar a otros. No amemos de palabras y de lenguas, sino con hechos y en verdad. Amemos con hechos y en verdad, dice el apóstol Pablo. Deuteronomio, Levíticos capítulo 19. Por eso Jesús reprendía a los fariseos, diciéndoles, ¿nunca han leído este texto? Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Eso es lo que Dios quiere. Y en Miqueas Dios dice exactamente lo que quiere. Algunos cristianos se preguntan, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué quiere Dios de mí? El texto te lo dice, déjame llegar. Miqueas capítulo 6. Ustedes sigan el Deuteronomio, hermanos. Escuchen. Miqueas capítulo 6 dice, oh hombre, él que ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillar ante tu Dios. Hacer justicia, amar la misericordia y humillar ante tu Dios. Si hemos sido objetos del amor de Dios, haremos estas cosas. Levíticos capítulo 19. Versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Miren, que dice, no se atacan. No hurtarás, no engañarás y no mentiréis el uno contra el otro. No juraréis falsamente en mi nombre, profanando así mi nombre. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario de tu jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticia en el juicio, favoreciendo al pobre ni compadeciendo al grande, que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo. Vieron, Dios relaciona el chisme con el homicidio. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si eres
misericordioso, no vas a tolerar el pecado. Vas a reprenderlo, pero con amor y con gracia. La misericordia no nos hace indiferentes. Razonarás con tu prójimo para no participar de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿qué nosotros queremos para nosotros mismos? Lo mejor. ¿Sí o no? Nadie quiere lo peor. Déjame decirte, lo mejor ya lo tenemos, es a Dios y a Cristo. Eso mismo nosotros debemos querer para los demás. Ama como te amas a ti mismo, como anhelas tu propio bien, como anhelas tu propia felicidad, tu propia tranquilidad. Procura en los demás eso. No, pastor, espera. Primero voy a empezar amándome a mí, para después amar a otros. No, la Biblia ya presupone que tú y yo nos amamos. Dios sabe que tú y yo nos amamos, más que nada. Ahora en Cristo Jesús, nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, procurando en ellos su bienestar, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino por lo de otro. Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 6, ya estamos terminando, amados hermanos. Gálatas capítulo 6. No os engañéis, versículo 7, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, eso que andan diciendo, pero siembra $1 y de otro devuelve 100, eso siembra para su carne. El que siembra para su carne, para su codicia, para su propio provecho, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, por tanto, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tenga cada uno oportunidad, haga bien a todos. Haga bien a todos, fundamentalmente a los de la familia de la fe. Porque así es nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros practicamos la misericordia, demostramos, evidenciamos que hemos sido objetos de la misericordia de Dios. Y Dios ha prometido confirmar su misericordia sobre nosotros perpetuamente. Dios no puede dejar de ser misericordioso con nosotros, porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Mientras estemos en unidad con Cristo, mientras nosotros formemos parte del pacto de Dios a la cual Él nos ha llamado, para el cual Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha amado, Dios nos ama como amor eterno, no puede separarnos. Alcanzaremos su misericordia, lograremos aquella plena satisfacción que es estar con Dios en su gloria, delante de su presencia. Por eso, hermanos, mientras estemos en este mundo, amemos a los demás, procuremos el bien de todos, procuremos la santidad de nuestros hermanos, procuremos su crecimiento espiritual, fortalezcámosles en amor, arrojemos a nuestro corazón en indiferencia. Por favor, dejemos de ser indiferentes al sufrimiento, a la necesidad. Animemos, exhortemos, fortalezcamos, crezcamos en amor los unos por los otros, que bendigamos a otros continuamente, tanto con la palabra, con el evangelio, como con bienes materiales. Sea a nuestros hermanos de la fe, sea al mundo, porque somos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.